Estamos en comunicación ahora con Emanuel Álvarez Agis, economista, socio fundador de P por Q Consultora. Había sido viceministro de Economía entre 2013 y 2015, previamente subsecretario de Programación Macroeconómica entre 2011 y 2013 y director por parte del Estado Nacional en Pampa Energía, Edenor, Transener. Además, fue consultor del Banco Mundial, de las Naciones Unidas y de otras instituciones internacionales en materia de macroeconomía. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos falló contra Argentina y fondos de inversión podrán ejecutar embargos por más de 300 millones de dólares. Así que, como parte de la musicalización de la entrevista con Emanuel Álvarez Agis, lo vamos a recibir con una canción de Rubén Blades que lleva como título Te están buscando. Muy buenos días, muy buen año, Emanuel Álvarez Agis. Jorge Fontevecchia te saluda. Primero, un balance de cómo es la situación económica del gobierno hoy, de sus frustradas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, de la necesidad de bajar las retenciones para tratar de conseguir dólares. Cuán fuerte y cuán débil, claros y oscuros, de la economía del 2015, por favor. Bueno, buen día, Jorge. Feliz año para vos también. Y gracias por la invitación. Yo estoy escribiendo este momento en base a un muy buen amigo que durante toda su juventud jugaba al waterpolo. Y viste que es un deporte bastante raro, no es muy común. No. Y él siempre me decía, bueno, vos en la superficie ves que se hacen goles, atajadas, jugadas espectaculares, pero lo que no te das cuenta es que abajo del agua te cagan a trompadas, perdonando el francés. Y me parece que el gobierno está en una situación similar. ¿A qué me refiero? Si vos escuchás al gobierno, obviamente festeja la baja de la inflación, que ahí está, festeja un, digamos, inicio de recuperación del PBI, que la verdad esa es un poco más lenta y más heterogénea, pero obviamente que el cierre del año prácticamente recuperó toda la caída de los primeros trimestres. Pero por abajo, digamos, por abajo del agua, el gobierno está dando 2 o 3 batallas que me parece que son importantes para matizar un poco este momento, que para estándares argentinos, una inflación que empiece con 2 en el mes y un dólar quieto, casi que es una economía espectacular. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, primero un dato súper importante que es que durante los primeros 15 días de enero el Banco Central y en realidad el Ministerio de Economía tuvieron que vender 600 millones de dólares en el mercado del dólar paralelo, digamos el mercado del contado con liquidación, para contener un poco la demanda de dolarización de carteras que estamos viendo en enero, que tiene obviamente mucho que ver con cuestiones estacionales, las vacaciones, etcétera, pero que 600 millones de dólares es un montón porque uno tiene que contemplar que además de esos 600 millones de dólares, los exportadores destinan el 20% del total de sus exportaciones a abastecer ese mercado dólar paralelo. Entonces cuando uno se las cuenta dice, che, guarda que en enero podemos llegar a vender casi 3.000 millones de dólares para atesoramiento, como se decía antes, y eso son los niveles que cuando los veíamos en el gobierno de Massa nos ponía a todos nerviosos. Creo que por esa misma razón el gobierno adelantó 2 jugadas, digamos, para tratar de despejar el año electoral y no tener ningún ruido o minimizar la probabilidad de que tenga algún ruido con el dólar, una tiene que ver con un canje de deuda en pesos. Esto es, el gobierno decidió no ir cada 15 días a renovar vencimientos de deuda en pesos y decidió ofrecer un canje a un año, en el cual uno dice, che, ¿por qué hace eso el gobierno? Porque por el lado de los costos, la verdad que es un canje que al gobierno le sale caro, digamos, porque obviamente si uno está confiado que la inflación va a bajar en el futuro, podría ir esperando, y a medida que la inflación baje, baja el costo de financiamiento del Tesoro. Mi deducción es que el gobierno prefirió pagar caro, pero sacarse el problema encima, que ir, digamos, cada 15 días teniendo como una especie de testeo en el mercado en un año de vuelta donde va a haber elecciones. La segunda es
la baja momentánea de retenciones, digamos, que la verdad cuando uno mira la medida no tiene mucho que ver con una idea libertaria de reducir impuestos, sino tiene más que ver con una medida financiera para tratar de adelantar la liquidación de dólares de la cosecha. ¿Adelantar para cuándo? Y bueno, nuevamente, para antes de las elecciones. Y la tercera es el apuro en el acuerdo con el fondo. Entonces, para resumir, diría, a mí no me parece mal que un gobierno se adelante a los problemas, me parece que eso habla bien del gobierno, pero cuando veo un gobierno que se adelanta a los problemas y que por otro lado, en su estrategia comunicacional dice Argentina World Class, ya resolvimos todos los problemas, entramos al sendero de crecimiento sin inflación, yo matizaría y diría, guarda, porque esto es un programa de estabilización muy largo, digamos muy largo, y que tiene sus desafíos que todavía no están, uno no puede cantar victoria. Manuel, la semana pasada entrevistamos aquí a Orlando Ferreres, quien hacía una curiosa interpretación de su proyección de inflación para el año. Él asociaba un ritmo inflacionario bajo hasta octubre y un saltito después de las elecciones. Y lo correlacionaba también con el Crowell Impact de 1% y que a lo mejor después de las elecciones haya 10%. ¿Te parece una hipótesis plausible de que haya un salto en el último trimestre del año, tanto del dólar como de la inflación? Bueno, yo te diría que en esa decisión vamos a poder clasificar a Milei como un estadista o como un político más, digamos. ¿Y por qué digo esto? Porque, de vuelta, y al margen de que el gobierno discuta este diagnóstico y lo combata muy fuertemente, y entiendo las razones, porque un poco también el que gobierna tiene responsabilidades distintas del que analiza y del que opina. El gobierno te dice, no, la verdad que Argentina no está cara, o lo que es el reverso de eso, el dólar, la verdad que no está barato, porque Argentina ahora curó todos sus males, curó sus problemas, particularmente el déficit fiscal, vienen por adelante una lluvia de dólares derivados de los sectores estrella, a los que este gobierno apuesta, la minería, el litio, vaca muerta, etcétera, y entonces que tengamos colas de kilómetros para argentinos que van a comprar productos a Chile, que tengamos récord de argentinos en Brasil, o que hoy te pidas algo por Amazon y la propia plataforma te manda un mensaje que te dice que está experimentando demoras más altas de las usuales por muchos pedidos de Argentina, que eso puede ser una anécdota, pero que, digo, en noviembre volvimos a tocar los récords de importaciones de bienes de consumo que habíamos tocado en la etapa de Macri, digamos, de 2017. Bueno, uno puede pensar, mirá, la verdad que el gobierno tiene una estrategia de dólar barato para ganar las elecciones. Vos sabés que el dólar barato gana elecciones, y el dólar barato es una herramienta que gobiernos de izquierda, de derecha y de centro han usado en Argentina para ganar elecciones, pero uno podría decir, mira, esa es la táctica, porque este es un outsider, y para un outsider es muy importante consolidarse en una elección de medio término para despejar las dudas respecto al manejo del Parlamento, el armado de mayorías, etcétera, y después en la estrategia corrige el tipo de cambio en el entendimiento de que el programa de estabilización de 2 años, ¿no? 2025 y 2026, va a permitir que esa devaluación post-elecciones no genere la bola de nieve que generan usualmente las devaluaciones en Argentina, porque, de nuevo, el programa funcionó, y entonces ahora una corrección cambiaria no te lleva puesta la economía, no te lleva puesto un gobierno, como pasa en cualquier parte de la región, ¿no? O sea, cuando Brasil devalúa, obviamente que hay líos, pero no es que tiembla el gobierno, la inflación se dispara. Ayer, después de las novedades tecnológicas que tuvo el mercado y los conflictos geopolíticos, Colombia arrancó devaluando su moneda, México arrancó devaluando su moneda, y no es que ya tenés las expectativas de inflación disparadas. Entonces, mi impresión, y si me preguntás mi feeling, yo temo que el gobierno, si tiene un buen resultado electoral, en lugar de usar esa capital político para hacer las correcciones que se necesitan, particularmente las cambiarias,
juegue a un siga-siga y a una euforia y un optimismo que diga, bueno, ahora el mercado sí va a invertir porque se da cuenta que Milei se consolidó y llegó para quedarse, etcétera. ¿Y por qué me da ese miedo? Porque en el pasado reciente, los últimos 2 gobiernos de Argentina, por estresar la economía al mango para ganar la elección de medio término, se terminó generando problemas económicos que le hicieron perder su reelección. Vale para Macri, que en 2017, de la mano de dólar barato y déficit fiscal, hizo una muy buena elección, pero después le explotó la economía al minuto y en buena parte por eso no pudo reelegir. Y vale también para Alberto Fernández, que no sé si te acordás que cuando la economía se reactivaba súper rápido gracias a la vacuna, ahí en la salida de la pandemia, Alberto Fernández dijo, mejor metámosle unos pesos adicionales en eso que se dio llamar el Plan Platita. Se gastó todas las reservas que tenía, puso la inflación en una trayectoria muy complicada y después de eso la economía nunca pudo recuperarse y creo que eso también, de nuevo, le costó la elección. Entonces yo diría que un estadista es el político que usa su capital político, valga la redundancia, para hacer correcciones que no muchas veces son agradables. Milei usó ese capital político al inicio de su mandato, cierto, pero bueno, quiero ver si se puede parar delante de la población y le puede decir, después de haber ganado la elección, le puede decir, bueno, miren, la verdad que no era cierto esto de que lo peor ya pasó, nos quedan algunas correcciones para hacer, las vamos a hacer para finalmente pararnos sobre pies más firmes. Yo tiendo a pensar que los gobiernos que ganan, viste que equipo que gana no se toca. Digamos que si Milei llega a la elección sin devaluar y la gana, y no sé si lo veo arriesgando una devaluación para poner en juego su capital político. Muy interesante. Manuel, acá quieren preguntarte Alejandro Gomel y Elizabeth Pejer. Dale. Manuel, buenos días. Quería preguntar por lo que sucede, lo que ves que pueda suceder con las industrias, con el mercado laboral y la industria principalmente, a partir de lo que viene planteando Javier Milei y lo que venías contando del retraso del dólar. Sí, a mí te diría que el aspecto estructural que más me preocupa de esto es justamente un gobierno que está en la siguiente disyuntiva. Digamos, el programa antiinflacionario requiere de más apertura económica. Digamos, el programa antiinflacionario requiere de que Argentina, qué sé yo, se abra a los autos chinos, como empieza a aparecer todavía precozmente hoy con las medidas que acaba de tomar economía. Argentina, para bajar los precios de la indumentaria y del calzado, necesita abrirse a las importaciones, sobre todo provenientes del sudeste asiático. Ni que hablar en materia de tecnología. Digamos, Argentina hoy es un país que tiene en la comparativa regional los autos más caros de la región, las motos más caras de la región, las bicicletas más caras de la región, los celulares más caros de la región, los televisores y las computadoras. Y particularmente estamos empezando a estar un poquito caros incluso en alimentos. Ahora, ¿cuál es el toma y daca o la disyuntiva, digamos, que enfrenta la política económica? Es cierto que si vos te abrís, vas a lograr bajar los precios en dólares y eso le va a permitir a los consumidores tener un mayor poder adquisitivo y a la inflación bajar. Ahora, también es cierto que vas a romper muchos empleos. Es claro que si uno se abre fuerte en materia textil, en materia de calzado, va a poner en riesgo unos 15.000, 16.000 empleos. Uno podría decir, bueno, en la medida que el plan productivo pueda tener contemplado que otros sectores van a crecer y que esos sectores que crecen van a poder absorber la mano de obra que se rompe en aquellos sectores que caen frente a las importaciones, bueno, será una transición difícil, se pueden hacer algunas políticas para suavizar esa transición, pero por lo menos, digamos, déjame ponerlo así, a veces los economistas tenemos que tener el corazón bastante frío, en el papel cierra. A mí lo que me preocupa es que en el papel no cierra, digamos, porque si uno apuesta a abrirse en manufacturas y a crecer en exportación de minerales, de petróleo, de gas y de materias primas, la pata del empleo nos queda descalzada. Digo, en concreto, el laburante que se queda sin laburo en la rotonda de Alpargatas, porque ahora ya no va a producir zapatillas para las principales marcas del mundo,
no es que se va a tomar un Chevalier y va a conseguir laburo en Vaca Muerta. Lo más probable es que agarre su autito y empiece a trabajar para Uber y para Cabify, digamos. Entonces, me parece que la capacidad de reabsorber la mano de obra que se nos va a romper producto de la apertura comercial no está en este programa económico. Y para mí esa es la parte estructural que más me preocupa. Emanuel, Elizabeth, quería consultarte qué expectativas tenés respecto de la negociación con el fondo por el acuerdo, ¿no? Se aceleraron, ahora terminó la misión aparentemente en el día de ayer, va a haber un comunicado el día jueves y las especulaciones de que podría haber un esquema de una especie de doble acuerdo, un acuerdo corto hasta las elecciones, con algún desembolso mínimo y algún entendimiento sí de largo plazo a posteriori. ¿Imaginás un escenario así? Mira, yo me da la sensación de que Trump se la va a volver a mandar, digamos, si me permitís la expresión. O sea, ¿a qué voy? Realmente Milei es un fenómeno internacional y su alineamiento con la retórica y con las ideas de Trump es muy fuerte. A mí me hace acordar, yo no sé si se acuerdan que en el máximo momento de las relaciones carnales, Menem llegó a mandar un barco, digamos, a la guerra del Golfo, ¿no? Que uno se preguntaba qué hace Argentina mandando una embarcación a la guerra del Golfo, y no es que iba a modificar los destinos, digamos, de esa guerra, sino que era justamente una señal del alineamiento que teníamos con Estados Unidos. Me parece que el presidente Milei tiene un alineamiento muy parecido, que es correspondido, digamos, que uno lo ve claramente en las señales que manda el presidente Trump, y mi impresión es que vamos a volver a esos momentos donde el staff del fondo, donde donde el equipo técnico dice, bueno, cuidado con esto, habría que pedir esto otro, no dejemos de pedir esta otra condición, y Trump con sus mecanismos de presiones que vaya si son efectivos, ¿no? Miremos lo que está pasando con Canadá, con México, el fin de semana con Colombia. Me da la impresión de que Trump nos va a dar un cheque en blanco, nos va a decir, bueno, agarren la plata, ganan las elecciones y después discutimos. Así que yo soy, digamos, un poco más optimista en términos de qué nos va a pedir el fondo a cambio. Soy un poco pesimista porque vos sabés que cuando al fondo se le suelta la billetera con Argentina suele ser macana, ¿no? Sí. Pues a veces es mejor que el organismo no se ponga tan... Pero sos más pesimista de la Argentina que del fondo, en realidad. Sí, viste que Argentina con billetera ajena es un peligro. Sí. ya lo hemos visto en el pasado, y vale para todos los gobiernos de todo tipo y todo color. Así que pero me da la impresión de que el aspecto más geopolítico y del board, digamos, del directorio del fondo, va a tener más incidencia en lo que va a ser el programa que la discusión técnica. La discusión técnica está clara, ¿no? Sí, el equipo técnico dice, che, me gusta la magnitud del ajuste fiscal, no me gusta su composición, o sea, no me gusta que caigan los jubilados y en la obra pública, y tenés problemas con la política monetaria y tenés problemas con la política cambiaria, las tenés que corregir. Bueno, Trump no está diciendo eso. Trump dice, Milei hace todo bien, e incluso hay que imitarlo. Entonces me parece que va a ganar la política más que la técnica. Jorge. O sea que finalmente, si tuviéramos que hacer una perspectiva o sintetizar en pocas palabras tu visión, es que este año este gobierno no va a tener grandes zozobras económicas y va a ganar las elecciones, y que el peor problema que lo tendría el año próximo si perseverara de más de lo mismo. Sí, pero con la ayuda del cepo, que para mí es el mayor de los problemas, digamos. Yo creo que de un tiempo a esta parte, como la diferencia entre el dólar paralelo y el dólar oficial está más pequeña, uno por ahí, el habitante a pie, suele olvidarse la cantidad de restricciones cambiarias que tiene Argentina. Pero que la brecha sea chica no significa que se liberó el cepo. Simplemente significa que estamos en un buen momento económico que te permite que la brecha se achique. Entonces, digamos, usar el cepo para hacer correcciones es un funcionamiento válido, digamos, y una estrategia razonable. Usar el cepo para patear los problemas para adelante me da la impresión de que en general es una muy mala estrategia. Y por otro lado, me parece que la forma en la cual el gobierno ha decidido desinflar la economía tiene costos que son muy altos y que seguramente
tardan más tiempo en manifestarse, pero cuando nosotros miramos justamente el efecto que va a tener la apertura comercial sobre el empleo, o cuando nosotros miramos el tipo de configuración que ha tenido el ajuste fiscal y toda la política tributaria de Milei, que es, en mi impresión, muy regresiva, digamos. Estamos hablando de un presidente que permite un blanqueo de capitales y que después elimina la moratoria previsional. O sea, pensá que un empresario que durante 10 años elude hacerle los aportes a sus empleados y se guarda esa plata en una caja, Milei viene y le dice, tranquilo, tráemela al banco que te perdono todos los impuestos. Bueno, ok, y ahí tenés el blanqueo. Y el empleado que se quedó sin esos 10 aportes y que por eso no se puede jubilar, Milei le dice, no, si no tenés los aportes, no te puedes jubilar. Entonces, a mí me parece que la distribución del ajuste fiscal, cómo ha decidido Milei balancear esta economía, es absolutamente regresiva. Y de vuelta, es negativa en lo económico, no es que tengo solo reservas éticas o morales. Me parece que no es lo más sano desde el punto de vista económico. Pero bueno, obviamente el que gana decide a quién beneficia y a quién perjudica en materia de política económica. Ahora, ¿eso implica que mañana o pasado Milei vuela por el aire? Bueno, no es lo más probable, digamos. Este es un mundo muy complicado. Sin cepo y con el dólar valiendo 6 reales, hoy estaríamos en una tragedia. Pero bueno, el cepo tiene eso, te salva de algunos líos en el corto plazo, pero te engendra otros a mediano. Manuel, como última pregunta, vos sos amigo de Axel Kicillof. ¿Qué lectura haces del presente que atraviesa el gobernador en medio de la disputa con Cristina Kirchner por las elecciones de medio término, su dificultad para conseguir la aprobación del endeudamiento, la disputa con su candidatura al presidente de 2027? ¿Qué le dirías, qué podrías decirle públicamente sin que te comprometa en nada personal? Bueno, justamente como vos bien decís, como soy amigo, me cuesta mucho opinar objetivamente, digamos, de Axel. Yo, digamos, me cuesta mucho verlo como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino como un compañero de facultad, como un colega en la investigación de la economía, como alguien que me dio una oportunidad espectacular. Lo que sí me parece, digamos, incluso sacándolo del medio, es que para el ciudadano a pie todas esas disputas, la verdad que no se entienden. Digamos, me parece que no se entienden. Y ojo, yo creo que en política las aspiraciones individuales son absolutamente válidas y las disputas individuales son absolutamente válidas. A mí me preocupa mucho cuando esas disputas terminan teniendo una injerencia en la política o incluso en los destinos del país, que uno dice, bueno, máxime si vos provenís de un espacio político, de un movimiento que pone a los hombres en último lugar, ¿no? Primero la patria, segundo el movimiento, último los hombres. Bueno, yo te diría que últimamente en la experiencia del Frente de Todos parecieron que esas prioridades se invertían. Y me parece que las urnas le facturaron eso al peronismo o al Movimiento Nacional y Popular o como quieras llamarlo. En la medida que se sigan priorizando las disputas individuales, yo creo que la gente no se equivoca, ¿eh? Me parece que esa factura va a seguir siendo bastante cara. Emanuel, muchísimas gracias. Te deseamos el mejor 2025. Te agradecemos siempre la generosidad de tu tiempo para con nosotros, de la que vamos a abusar a lo largo de este año como corresponde. Dale, lo mismo para ustedes. Un abrazo grande. Chau. Acabamos de hablar con el ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis.